Independientemente si hay amenaza real de una guerra nuclear o no, independientemente si hay amenaza de conflicto mundial o no, lo que sí es real, y es muy real, es que el mundo está nervioso. El Boletín de los Científicos Atómicos dice que la amenaza nuclear es más alta que la de la Guerra Fría cuando la Unión Soviética probó sus misiles nucleares. El líder de Corea del Norte lanza un misil intercontinental de prueba diciendo: este es un regalo para los bastardos, así dijo textual, bastardos estadounidenses. Estados Unidos lanzó misil antimisil intercontinental en Alaska y prueba el primer cañón láser del mundo. China envía bombarderos al mar de China Meridional. Rusia amenaza con atacar con misiles nucleares a las tropas de Estados Unidos si tocan Crimea. Y así una lista de cosas con la que la gente seguramente se pregunta: algo debe estar pasando. Y con lo que viene algo peor, la angustia. Y aquí pregunto, ¿ese no será el gran secreto de la posible guerra nuclear? ¿Tener nerviosos a todos? Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Nuestro reportaje de entrada, cuando hago la pregunta, pues la hacemos con pruebas porque los trends o las tendencias de Google y de los motores de búsqueda lo están mostrando. El mundo está muy nervioso y como lo vimos en el reportaje, la gente pregunta cada vez más. Por eso vamos a preguntar aquí a Víctor Hugo. Está Víctor Hugo Juárez, analista internacional en Colombia, y Javier Morillas, padrón abogado en Madrid. Gracias a los dos por participar en este análisis. Buenas noches aquí en Teherán. Ya están en nuestro video wall. Comienzo contigo, Javier. La pregunta: ¿cuál es el secreto de la guerra nuclear específicamente hoy entre Corea del Norte y Estados Unidos? ¿En qué consiste la amenaza constante con atacar? La demostración constante de músculo. Te pregunto, ¿no será que este es justamente el secreto? Tener al mundo nervioso, a la gente atemorizada, por favor. Bueno, podría ser eso. Lo que ocurre es que realmente Donald Trump no ha llegado al poder proponiendo meterse en un conflicto internacional. De hecho, llegó al poder proponiendo retirarse de ellos. Más lo que me parece es que Corea del Norte ha logrado un avance técnico significativo en forma de unos misiles balísticos de muy largo alcance que, según la inteligencia japonesa, la rusa lo niega, podrían alcanzar o serían de alcance intercontinental, y ante eso evidentemente no le queda más remedio a Estados Unidos que tratar de incrementar la fuerza en la zona para disuadir a Corea del Norte de futuras amenazas. Bien, Víctor Hugo, quizá probablemente, y bueno, al rato tendrá réplica Javier, quizá Javier no me entendió bien la pregunta. No lo estoy viendo desde el punto de vista de el conflicto, los posibles conflictos que pueden generar los roces militares, que vamos para allá también, sino desde un punto de vista antropológico y geoestratégico, es decir, retirándonos y viendo desde lejos el planeta. Y te vuelvo a preguntar, ¿no será justamente ese el secreto? Tener bajo el miedo, bajo el temor a las masas del mundo, para entonces las decisiones que se tomen serán mejor vistas, mejor aprobadas, asentidas por la misma gente. ¿A quién le conviene que se tenga bajo el miedo a la gente del mundo? Te pregunto, Víctor Hugo, por favor. Bueno, ante todo un cordial saludo, y yo creo que son dos enfoques complementarios, ¿no?, del análisis de lo que ocurre hoy en el trasfondo geopolítico de lo que realmente ocurre en la península de Corea. Es importante que, si bien hay ejercicios militares concretos, hay elementos fundamentales que avanzan en un posicionamiento de los roles estratégicos de las potencias internacionales como China, Japón, Rusia y, en este caso, los Estados Unidos de Norteamérica, con su principal aliado dentro de la región como es Corea del Sur. También es importante que se complementa una estrategia de lo que denominan los teóricos la guerra de cuarta generación, en la cual se intenta posicionar un teatro de operaciones alternativo, paralelo, desde los medios de comunicación, en el cual se mantiene en una tensa calma
o en una permanente sosiego o incertidumbre a la población, a la opinión pública internacional, para luego justificar agresiones de gran escala. Esto por lo general es una estrategia utilizada desde la Guerra Fría y que lo vemos más a profundidad con el papel que vienen jugando no solo los medios de comunicación tradicional, sino a través de las redes sociales y este nuevo poder que ahora se posiciona desde las distintas plataformas de las redes sociales, que las controla, por lo menos en este caso, las principales servidores de Occidente, que a través de matrices de opinión posicionan en estas redes sociales un estado de incertidumbre y nos vislumbran una posible salida a través de una tercera guerra mundial. Sí, Javier, regreso contigo. ¿Cómo explicas las tendencias, el trending de Google y de los motores? Son cientos de millones de personas que buscan todos los días la palabra Tercera Guerra Mundial en español, en inglés o en otros idiomas. ¿Esto no está provocando cierto control de masas? Desde el punto de vista sociológico y antropológico me parece muy importante, más allá del punto de vista militar que tú nos dabas. Tu análisis, si tienes algo que decir a esto, por favor, Javier. Sí, bueno, el análisis es, ciertamente se está creando incertidumbre y la incertidumbre de hecho existe. Existe porque es normal que exista, dado que hay posibilidad de conflictos entre múltiples potencias que tienen de hecho armamento nuclear y efectivamente han demostrado o han dicho que están dispuestas a usarlo. Y luego además nunca es descartable, cuando estamos hablando de unas mediciones que son al final mediciones de parte y algunas de ellas se realizan incluso mediante medios o entramados muy oscuros, que esté sucediendo una pura y simple manipulación de estas mediciones. Hemos visto casos relativamente graves hace muy poco en el tiempo. Bien, Javier, y regresando a la cuestión militar, ¿por qué el líder norcoreano, si sabe que dispara a Estados Unidos o lanza un misil a Estados Unidos, sabe que la venganza de Estados Unidos pulverizará Corea del Norte y no quedará nada en un regreso, en una venganza nuclear? Si sabe esto, ¿por qué amenaza a Estados Unidos entonces? Porque Corea del Norte no tiene otro modus vivendi en este momento. Corea del Norte, desde las hambrunas del año 93-94, lleva viviendo y sosteniendo a su población en enorme medida debido a las ayudas internacionales que recibe. Y recibe estas ayudas internacionales por haberse posicionado como un líder tercermundista con armas nucleares. Corea del Norte teme que en un momento dado dejar de recibir esta ayuda y que se incremente, si es que eso es posible, o si hay margen para incrementarlo, su aislamiento internacional, y responde de una forma muy agresiva, demostrando que ha incrementado su capacidad militar, que sigue suponiendo una amenaza todavía mayor de lo que era y que por lo tanto de un modo o de otro hay que seguir dialogando con ellos. Yo entiendo que es una estrategia de diálogo que puede sonar muy extraña, pero es que es la estrategia que le ha venido funcionando a la dinastía Kim los últimos 23 años. Víctor Hugo, en caso de un remoto ataque entre Corea del Norte y Estados Unidos, ¿qué harían Rusia y China? ¿Se quedarían de brazos cruzados? No, evidentemente en la península de Corea hay un juego claro de reposicionamiento de los actores, como lo decíamos en la respuesta anterior, que buscan consolidar sus alianzas en esta península de Corea. En este caso, Rusia y China están muy atentos de la situación y promueven y fortalecen este reconocimiento que busca Pyongyang como potencia emergente desde el punto de vista nuclear. Por eso que yo creo que desde el estudio de las relaciones internacionales, desde el punto de vista teórico, es importante de cómo lograr o colocar en la mesa de análisis el tema de la posible negociación a 6 bandas, que es ya una propuesta que viene materializándose de algunos años, pero se viene interrumpida por esta diplomacia del micrófono que contribuye a complicar aún más el panorama y simplemente a colocar un estado de tensión desde el punto de vista diplomático. Recordemos que esta propuesta de la negociación a 6 bandas incluye los 5 miembros del Security Council más Alemania, que pudiera promover una salida dialogada, y que la misma Corea del Sur está en pro
de buscar una salida urgente a través del diálogo diplomático. Bien, te pido si me puedes contestar con precisión eso que quería, en caso de un eventual, sea remoto, sea muy posible, no importa, entre Estados Unidos y Corea del Norte. ¿Qué haría Rusia y China? ¿A quién se le uniría? ¿Intervendrían militarmente? La pregunta es militar. ¿Qué haría militarmente Rusia y China? Militarmente protegería, y si, lo digo a título personal, creo que se consolidaría una triada, una triple alianza entre China, Rusia y Corea del Norte, tomando en cuenta que es un espacio geopolítico en la zona del Asia-Pacífico donde se está trasladando la mayoría de las transacciones del comercio internacional y donde China tiene grandes apuestas en materia de inversión, de infraestructura a través del Banco del BRICS, a través de la ruta de la seda, donde China tiene grandes intereses económicos, geopolíticos, al igual que Rusia, y la respuesta sería una alianza, consolidar la alianza militar con Corea del Norte. Eso sería el Armagedón, ¿no? El apocalipsis, Víctor Hugo. Claro, exactamente. Estaríamos a la puerta de realmente una tercera guerra mundial, en el cual sería el gran protagonista o el epicentro de ese enfrentamiento la península de Corea y específicamente la zona del Asia-Pacífico, que es la zona, el epicentro geopolítico del comercio internacional. A ver, Javier, antes de que te pregunte, parecía que tenías algo que decir. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Víctor Hugo a propósito de China. China se vería obligada a intervenir en defensa de Corea del Norte. Menos clara tengo la intervención rusa. Pienso que la Federación Rusa, en caso de un conflicto en la península de Corea, tendría muchas bazas que jugar y mejores bazas que jugar manteniéndose neutral. Por ejemplo, a cambio de su neutralidad, podría exigir y obtener el reconocimiento internacional sobre la situación en Crimea, por ejemplo. Podría obtener y reconocer el consolidar su área de influencia en el espacio de las antiguas repúblicas, en el que tiene incluso alguna base OTAN, o que la influencia turca está en ascendencia. Pienso que no tengo tan claro como lo tiene Víctor Hugo realmente que la Federación Rusa se lanzase a ese conflicto del lado de China y del lado del régimen de Pyongyang. Javier, ¿es por eso que Putin no le alerta tanto el conflicto nuclear del líder coreano? O sea, ¿lo ve con más tranquilidad? Totalmente. Es que Putin no tiene comprometido ningún interés geopolítico, geoestratégico básico para Rusia en lo que suceda en la península de Corea. China sí lo tiene. Por lo tanto, a Putin el conflicto es capaz de verlo como algo mucho más local o algo mucho más lejano, aun teniendo frontera, de lo que es capaz de verlo la propia China. Javier, ¿para qué Estados Unidos acaba de probar en Alaska su arma capaz de destruir los misiles balísticos nucleares? También, ¿para qué hace unas horas probó el primer cañón láser del mundo aquí en el Golfo Pérsico? ¿Para qué está haciendo esto Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos lo que está haciendo es simplemente mantener su prestigio imperial de primera potencia. Es decir, ante la amenaza o presunta amenaza de este pequeño país con capacidad nuclear y con capacidad intercontinental, pues Estados Unidos lo que hace es flexionar sus músculos y también lanzar una advertencia sobre sus propias capacidades defensivas. Digamos que es algo que entra muy dentro del juego de las potencias y de la política tradicional de Estados Unidos, el ser capaz de demostrar su fuerza, el flexionar un poco, el demostrar que tiene capacidad defensiva antes de lanzarse una ofensiva. Bien, vámonos rápido, hay muchas preguntas. Víctor Hugo, hay otros focos donde los grandes estrategas dicen que podría desatarse la Gran Guerra Mundial en Siria. Rusia amenazó con derribar cualquier avión de guerra que pase por la zona que ellos controlan. Es una amenaza directa contra los aviones de guerra de Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Tú crees que esto podría causar un conflicto más grande? Sí, complementando la reflexión del colega analista, yo creo que si bien es cierto que Rusia está más concentrada en el tema del Medio Oriente, su participación como actor internacional o como potencia internacional en el caso de esta guerra, esta intervención que ha sufrido Siria en los últimos años, yo creo que siempre va a ser un interés también geopolítico el tema o la zona del Asia-Pacífico para Rusia, tomando en cuenta el papel que juega Rusia en los BRICS
y todo este tema que se viene manejando desde el punto de vista teórico del mundo multipolar y pluricéntrico. Yo creo que aquí es un tema también que tanto Rusia se siente amenazada por el área de Europa del Este, pero también siente amenazada su integridad, su seguridad nacional, su seguridad militar y estratégica y geopolítica también por la zona del Asia-Pacífico. ¿Siria podría ser una mecha, Víctor Hugo? ¿Siria podría ser una mecha mundial? Sí, pudiera. De hecho, la complicación de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, el punto neurálgico de la agenda ha sido el papel de Estados Unidos y el papel de Rusia en comparación en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico, donde Rusia, con mucho menor tiempo, ha logrado un grado de efectividad mucho mayor a la hora de enfrentar a estos núcleos del Estado Islámico, esta supuesta lucha contra el terrorismo, mientras Estados Unidos ha justificado su discurso de la lucha contra el terrorismo y lo que ha sido es fortalecer estos núcleos terroristas con el objetivo de generar un caos generalizado en el Medio Oriente. Bien. Por eso es que yo creo que es fundamental el tema de llevar similares en una negociación como la que ocurrió también con el caso de Irán, reconocer, como se reconoció en aquel momento, que Irán es una potencia nuclear emergente, como el caso de Corea del Norte, y sentarse con a energía negociar pacífica, claro. Claro, y con fines pacíficos, y con unos parámetros establecidos como bajo la supervisión de la comunidad internacional, y como se logró con el caso de Irán, y como las 5 potencias del Consejo de Seguridad más Alemania lograron un acuerdo beneficioso para las partes, y donde Irán es reconocida hoy día como una potencia nuclear. Yo creo que la salida diplomática, la apuesta, y la misma Corea del Norte está apostando, la misma Corea del Sur está llamando, hace pocos días llamó a un diálogo urgente, porque creo que aquí hay un tema de fondo, que no se tiene con precisión cuál va a ser la política exterior de la administración de Donald Trump en torno al tema de Corea. Bien. Hay una incertidumbre, hay una poca definición, ha habido declaraciones mediáticas, pero no ha habido acciones concretas en torno por parte de Washington con respecto al caso de Corea. Con Javier. Iba a ser una broma ahí, pues la política es el Twitter, Víctor Hugo. Javier, fíjate por dónde se habla muy poco, pero Letonia dicen que puede ser uno de los grandes focos de una guerra mundial. Hay un profesor, el profesor Paul Miller de la Universidad de Defensa Nacional de Washington, quien predijo la invasión de Crimea y el conflicto de Ucrania, dijo que el estado báltico de Letonia es el siguiente en la lista de Rusia y que la OTAN no se lo va a permitir. Por eso estamos viendo gran movimiento y hay 300,000 hombres de la OTAN por ahí cerca. Esto podría, te pregunto a ti, encender una guerra entre Rusia y Estados Unidos, Javier. Vamos a ver, Rusia desde luego le gustaría el volver a recuperar el ascendiente que tuvo, incluso el volver a anexionarse las 3 repúblicas bálticas que perdió en unos tiempos de desorientación total del Estado ruso del momento. Sí que pienso que ahora mismo la causa de las 3 repúblicas bálticas, que están plenamente integradas no solo como aliados de la OTAN, sino también dentro de la propia Unión Europea, podría ser efectivamente un escenario de guerra, pero no lo veo algo tan urgente como podría ser, por ejemplo, la propia situación de Ucrania. Veo mucho más peligro de que estalle efectivamente una guerra, digamos, convencional en Europa, en la frontera ucraniana, que no en la frontera de las 3 repúblicas bálticas, simplemente porque la integración de estas 3 repúblicas, digamos, en el bloque europeo o en el bloque occidental, es mucho mayor y es digamos, más difícilmente reversible a la situación anterior. Bien, Víctor Hugo, la última pregunta y a ver si me alcanza el tiempo para la réplica con Javier. Bueno, con todo lo que estamos viendo, Víctor Hugo, en el mundo, la pregunta final de cierre, ¿no será que ya estemos viviendo en la Tercera Guerra Mundial y no nos hayamos enterado? Bombardeados con guerras cibernéticas, con crisis financieras, bombardeados por publicidad para mover nuestras conciencias, atrapados por la desinformación de los grandes medios, atrapados en un fuego cruzado entre las potencias que, aunque no se atacan directamente, sí lo hacen con las llamadas proxy wars, combates disfrazados en países ajenos, y por último, asesinados por bombas reales, millones de personas heridas y muertas por la guerra en Siria,
Irak o Yemen, o el narcotráfico en México, que tiene una cifra igual que la de Siria. Te pregunto, ¿no estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial vista ya con otra estructura para el siglo XXI? Sí, yo creo que ya se trascendió los enfrentamientos tradicionales y ya se pasa a una guerra de cuarta generación, que eso también hay que sumarle los problemas estructurales que hay en este sistema capitalista imperante, que es el tema de la pobreza, la desigualdad, el acceso a educación, que también es una guerra de carácter mundial, que van contra los pueblos más oprimidos y que van en función de enriquecer los principales centros de desarrollo industrial. Yo creo que son temas de fondo en los cuales se tiene que avanzar, pero indudablemente estamos en la presencia de una guerra de cuarta generación en la cual se complementa todo en una plataforma mediática a nivel de redes sociales con lo que ocurre en el teatro real, con lo que ocurre en el teatro operativo, en el terreno, para complementar y posicionar y justificar ante la opinión pública mundial las invasiones, las intervenciones y el control por parte de Occidente de los recursos naturales. Gracias, Javier. En una palabra, te puedes despedir porque ya no tengo tiempo. Una palabra, ¿qué te dejó este análisis? Bueno, pues este análisis me dejó sobre todo el concepto de guerra de cuarta generación, que me resulta muy interesante porque efectivamente yo pienso que en Oriente Medio la anterior administración norteamericana, la administración Obama, planteó de hecho la semilla de un conflicto global, permitiendo irresponsablemente a su aliado regional, Arabia Saudí, el incendiar la región desde Siria hasta Yemen. Pienso que una potencia como Arabia Saudí no se hubiera atrevido nunca al inicio de estos conflictos sin el apoyo firme de Estados Unidos. Gracias a los dos, Javier, Víctor Hugo. Gracias a usted por sintonizarnos. Nos vamos. Hace unos días cerré el programa diciendo que el miedo es una de las mejores armas. Ahora deje cerrar con el escudo antimisiles contra el miedo. Es una frase muy bonita de Nelson Mandela. Dice: aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre de él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que lo conquista. Buenas noches.